Subtítulo: Dios manifiesto en la carne. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Ningunas otras palabras pueden mostrar más claramente que Cristo es tanto Dios como hombre. Originalmente solo divino, Él tomó sobre sí la naturaleza humana y pasó por entre los hombres tan solo como un mortal común, excepto en esos momentos cuando su divinidad destelló, como en la ocasión de la limpieza del templo, o cuando sus palabras quemantes de verdad sencilla forzaban aún a sus enemigos a confesar que nunca hombre habló como este hombre. La humillación que Cristo tomó voluntariamente sobre sí es expresada mejor por Pablo a los filipenses. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, versos 5 al 8. Lo que se ha expresado anteriormente hace este texto mucho más claro de lo que es en la versión común. La idea es de que, aunque Cristo era en la forma de Dios, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, Hebreos 1:3, teniendo todos los atributos de Dios, siendo el Rey del universo, y aquel a quien todo el cielo se deleitaba en honrar, Él no pensó que ninguna de estas cosas eran deseables, mientras que los hombres estaban perdidos y sin fuerza. Él no podía disfrutar de su gloria mientras el hombre fuera un paria, sin esperanza. Así que se despojó de sí mismo, se despojó de todas sus riquezas y su gloria, y tomó sobre sí la naturaleza del hombre para poder redimirlo. Y así podemos reconciliar la unidad de Cristo con el Padre con la declaración: mi Padre es mayor que yo. Es imposible para nosotros entender cómo pudo Cristo, como Dios, humillarse a sí mismo a la muerte de la cruz. Y es peor que inútil para nosotros especular al respecto. Todo lo que podemos hacer es aceptar los hechos, como se les presenta en la Biblia. Si el lector encuentra difícil armonizar algunas de las declaraciones en la Biblia concernientes a la naturaleza de Cristo, acuérdese de que sería imposible expresarlo en términos que permitiera a las mentes finitas comprenderlo todo. Así como el injerto de los gentiles a la raíz de Israel es contraria a la naturaleza,
tanto más de la economía divina es un paradoja a la comprensión humana. Otros textos que citaremos nos traerán más de cerca el hecho de la humanidad de Cristo y lo que significa para nosotros. Ya hemos leído que el Verbo se hizo carne, y ahora leeremos lo que dice Pablo concerniente a la naturaleza de esa carne. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 3 y 4. Poco pensar será necesario para mostrar a cualquiera que si Cristo tomó sobre sí mismo la semejanza de hombre, para que pudiera redimir al hombre, tuvo que haber sido el hombre pecaminoso, al que fue hecho semejante, puesto que fue al hombre pecaminoso que él vino a redimir. La muerte no podía tener poder sobre un hombre inmaculado, como fue Adán en el Edén, y no pudo haber tenido ningún poder sobre Cristo, si el Señor no hubiera puesto en él la iniquidad de todos nosotros. Más aún, el hecho de que Cristo tomó sobre sí la carne, no de un ser inmaculado, sino de uno pecaminoso, esto es, que la carne que él asumió tenía todas las debilidades y tendencias pecaminosas, a las cuales la naturaleza humana caída está sujeta. Se ve por la declaración de que él fue hecho de la simiente de David, según la carne. David tenía todas las pasiones de la naturaleza humana. Él dice de sí mismo: en maldad nací yo, y en pecado me concibió mi madre. Salmos 51, 5. La siguiente declaración en el libro de Hebreos es muy clara en este punto. Porque de cierto no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Porque de cierto no tomó sobre él la naturaleza de los ángeles, sino que tomó sobre él de la descendencia de Abraham. Versión revisada. Por eso, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Y como él mismo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 16 al 18. Si él fue hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos, entonces tuvo que haber sufrido todas las debilidades y haber estado expuesto a todas las tentaciones de sus hermanos. Dos textos más que muestran este punto claramente serán suficiente evidencia en este punto. Primero citamos 2 de Corintios 5, 21. Al que no tenía pecado, Jesús,
Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Esto es más fuerte que la declaración de que él fue hecho en semejanza de carne de pecado. Él fue hecho pecado. Aquí está el mismo misterio, como el de que el Hijo de Dios debiera morir. El Cordero Inmaculado de Dios, que no tenía pecado, fue hecho pecado. Sin pecado, sin embargo, no solamente contado como pecador, sino en realidad tomando sobre sí la naturaleza pecaminosa. Él fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justos. Así Pablo le dice a los Gálatas que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, versículo 4 y 5. Y como él mismo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 2:18, capítulo 4, versos 15 y 16. Un punto más, y entonces podremos aprender la lección completa que debemos aprender del hecho de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo fue que Cristo pudo haber sido así rodeado de flaqueza? Hebreos 5:2. Y sin embargo, ¿no conocer el pecado? Algunos han pensado, leyendo hasta aquí, que hemos estado depreciando el carácter de Jesús por traerlo bajo al nivel del hombre pecaminoso. Al contrario, estábamos simplemente exaltando el poder divino de nuestro bendito Salvador, quien él mismo descendió voluntariamente al nivel del hombre pecaminoso, para que pudiera exaltar al hombre a su propia pureza inmaculada, la cual retuvo bajo las circunstancias más adversas. Su humanidad solamente veló su naturaleza divina, por lo cual estaba conectado inseparablemente con el Dios invisible, y que fue más que capaz, con todo éxito, de resistir la debilidad de la carne. Hubo en toda su divinidad una lucha. La carne, afectada por el enemigo de toda justicia, tendía a pecar. Sin embargo, su naturaleza divina nunca vaciló por un momento. Habiendo sufrido en la carne todo lo que la humanidad puede posiblemente sufrir, regresó al trono del Padre, tan inmaculado como cuando dejó las cortes de gloria. Cuando estuvo en la tumba, bajo el poder de la muerte, fue imposible que fuera posesionado de ella, porque él no tenía pecado. Pero alguien dirá,
No encuentro consuelo en esto para mí. Para estar seguro tengo un ejemplo, pero no lo puedo seguir, porque no tengo el poder que Cristo tuvo. Él fue Dios, aun mientras estuvo aquí en la tierra. Yo no soy sino un hombre. Sí, pero usted puede tener el mismo poder que él tuvo si lo desea. Él estuvo rodeado con la flaqueza. Sin embargo, él no tenía pecado. Por el poder divino, habitando constantemente en él. Ahora escuchen las palabras inspiradas del apóstol Pablo y aprendan lo que es nuestro privilegio obtener. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y de la tierra, que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que, arraigados y fundados en amor, podáis comprender bien con todos los santos la anchura y la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, y conocer ese amor que supera a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 14 al 19. ¿Quién puede pedir por más? Cristo, en quien habita toda la plenitud de Dios, puede habitar en nuestros corazones, para que nosotros podamos ser llenos con toda la plenitud de Dios. ¡Qué promesa más maravillosa! Él es tocado con el sentimiento de nuestra flaqueza. Esto es, habiendo sufrido todo lo que la carne pecaminosa hereda, Él lo sabe todo, y tan de cerca Él se identifica con sus hijos, que cualquiera cosa que pesa sobre ellos hace una impresión igual sobre Él. Y Él sabe cuánto poder divino es necesario para resistirlo. Y si tan sinceramente deseamos negar la impiedad y deseos mundanos, Él puede y ansía darnos poder para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos. Todo el poder que Cristo tenía habitando en Él por naturaleza, podemos tenerlo habitando en nosotros por gracia, porque Él nos la confiere abundantemente. Entonces, anímense las almas cansadas, débiles y oprimidas por el pecado. Permítaseles acercarse con segura confianza al trono de la gracia, donde están seguros de encontrar gracia para ayuda en hora de necesidad, porque esa necesidad es sentida por nuestro Salvador en la misma hora de la necesidad. Él es tocado con el sentimiento de nuestra flaqueza. Si fuera simplemente que Él sufrió 1800 años atrás, pudiésemos temer que Él haya olvidado algo de la flaqueza. Pero no, la misma tentación que lo oprime a usted, lo toca a Él. Sus heridas están siempre frescas, y vive siempre para hacer intercesión por usted. ¡Qué maravillosas posibilidades hay para el cristiano!
¿qué alturas de santidad puede obtener? No importa cuánto pueda Satanás guerrear contra él, asaltándolo donde la carne es más débil. Él puede habitar bajo la sombra del Todopoderoso y ser lleno con la plenitud del poder de Dios. El que es más fuerte que Satanás puede vivir en su corazón continuamente y por lo tanto, mirando a los asaltos de Satanás como desde una gran fortaleza, él puede decir: puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, que me fortalece.